embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Bueno, siempre genial Carlos Álvarez, que ahorita se va a cruzar con su ministro de Economía. No, con su ministro de Educación. Bueno, vamos a empezar con lo que sí fue realmente efervescente, ¿no? Del mensaje de la presidenta Dina Boluarte el día de ayer. El inicio en el cual ella ya rompe, ¿no? Con estos proyectos fallidos de izquierda, como lo son Cuba, Venezuela, Nicaragua, a estos que personajes como Alanoca defienden y dicen que es más bien al revés. En una reciente entrevista con el periodista César Hildebrand, el candidato, el profesor nuevo que nos quieren imponer desde la extrema izquierda de Verónica Mendoza, le dice que Dina Boluarte es una dictadura, pero que Nicaragua y Venezuela no. Y Cuba, sí, pues, tendría que ser un poco más democrático, un poco más. Esa es la visión, ¿no?, del socialismo con el que Dina Boluarte ya rompió definitivamente. Ahí está, se va la presidenta. Adiós. Augusto. ¿Pero qué pasó? Tú sabes cómo te quiero, Pero Augusto. denos una Déjame entrevista. darte un abrazo Por de favor, fiesta sí. patria, por favor. Gracias. Te quiero mucho, qué lindo. Gracias, presidente. Gracias. Tenía que a leer el discurso que faltaba, claro. No seas malo, por favor. Qué lindo de me encanta. Mira mi rolo. Uy, sí. Así se les hace de la envidia el rolo. ¿Qué tienes tú en el brazo? Ay, la liga, qué pena. Nos vemos en el Gracias. Gracias. Chao. La tuya. El siempre genial Carlos Álvarez. Va a estar con nosotros Morganquero más adelante, siempre arrancándonos una sonrisa. Pero volviendo al tema antes de esta irrupción presidencial, Dina Boluarte ya, ¿no?, ha marcado, ¿no?, ha trazado la línea y ha dicho algo, pues, que para Vladimir Cerrón es como si... Es un sacrilegio, ¿no? Que condenen a Cuba, para él es como si le mentaran la madre. Vamos a hacer una recopilación de cómo ha sido la experiencia de Dina Boluarte dentro del gobierno de Pedro Castillo y cómo termina con este deslinde ya muy claro, ¿no?, de esta izquierda cavernaria, retrógrada, que aquí criticamos, pero que por lo menos es sincera y dice lo que piensa. Dina Boluarte llegó al poder gracias a la izquierda radical. Hoy desde Palacio de Gobierno arremete contra ella. Lo dijo alto y claro en su último mensaje a la nación este 28 de julio. Se construyó una narrativa por el cual los golpistas eran las víctimas y los que luchamos por recuperar el orden constitucional democrático para alcanzar la paz y la unidad entre los peruanos fuimos los victimarios. Pero esa crítica, dura y sin matices, contrasta con su propia historia. En 2021, Dina Boluarte no era una figura neutral. Fue una pieza clave en la campaña presidencial de Pedro Castillo. Defendió el ideario de Perú Libre con la pasión y convicción que corresponde a la primera vicepresidenta de la plancha oficial. El 28 de julio de 2021, Boluarte asumió como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Sí, juro. Pasó por 4 gabinetes distintos: Guido Bellido, Mirta Vázquez, Héctor Valer y Aníbal Torres, siempre presente en la foto. La entonces ministra se mantuvo en el cargo durante 15 de los 16 meses que duró el gobierno de Pedro Castillo. Y cuando el entorno presidencial se sacudía por crisis internas, Boluarte resistía.
Dina Boluarte hasta hace unos pocos, hace 3 años atrás, creían que los buenos era el pueblo oprimido y que los malos eran las élites, ¿ok? Pero su visión del mundo es una visión maniquea. Una vez que está en el poder, ella pasa de un lado al otro. Entonces mantiene esta suerte de maniqueísmo. Los malos están en el pueblo, porque son los que han venido organizando movilizaciones con mucha violencia, ¿no? Para ir en contra de los que están en el poder, los de arriba, que es con los que ella ha logrado adaptarse. Meses después de su vacancia, desde el penal de Barbadillo, Pedro Castillo confesó para un medio de prensa. Ella se aferró a ser ministra del MIDIS. Nunca quiso soltarlo. Tuvimos muchas peleas por eso. Lloraba para no ser removida del cargo. Decía que tenía familia y nos manipulaba con eso. Un testimonio que trataba el nivel de involucramiento y ambición de Boluarte en ese primer tramo de gobierno. A pesar de su expulsión oficial del partido en enero de 2022, nunca fue una figura decorativa. Fue una ministra de confianza, una aliada, una pieza que defendía, sin titubeos, el discurso fundacional de Perú Libre. Yo creo que Dina Boluarte y también hasta cierto punto Pedro Castillo tenían una ideología instintivamente populista. El populismo puede ser también tratado como una ideología delgada. No estamos hablando de una ideología gruesa. No es el socialismo, no es el marxismo, no son doctrinas. Estamos hablando de sentidos comunes, de reflejos, intuiciones, visiones del mundo. ¿Ha quedado cada sector? Pero todo cambió en noviembre de 2022. En el último gabinete del régimen chotano, la joven y ambiciosa Betsy Chávez Chino, su enemiga acérrima del entorno de Castillo, fue nombrada la quinta premier del gobierno perulibrista y no la quiso más en el gabinete ministerial. Reemplazó a Boluarte por Cintia Lindo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, una ruptura se hizo visible. Disolver temporalmente el Congreso de la República. El 7 de diciembre de 2022, tras la caída de Castillo y su ascenso al poder, Dina Boluarte cambió de ideología automáticamente. Ya no hablaba de pueblo organizado ni de nueva constitución. Negó vínculos ideológicos, se acercó a las Fuerzas Armadas, reconfiguró su gabinete con técnicos y políticos moderados y fue poco a poco enterrando al partido que la había llevado hasta la cima. Este 2025, durante su último mensaje presidencial por Fiestas Patrias, Boluarte fue tajante. He sido blanco constante de cuestionamientos, críticas, amenazas de vacancia, motivadas no necesariamente por hechos objetivos, sino por otro tipo de intereses. La narrativa que se ha construido ha estado dirigida a convertir a la presidenta en el chivo expiatorio. No nos debilitan en el objetivo de salvar al país. Seguimos y seguiremos firmes. Fue un mensaje con nombre propio, una clara alusión a Perú Libre y a Vladimir Cerrón, sin mencionarlos. La reacción no tardó. Desde sus redes sociales y en la clandestinidad, el dueño de Perú Libre respondió. Boluarte abandonó el programa de Perú Libre, no porque era peligroso, sino por su avaricia, su ambición, su incapacidad de entender la necesidad del pueblo. Finalmente, su deslealtad lo llevó a ser cómplice del golpe de Estado a Castillo y entregarse a los brazos del fascismo. En estos últimos años, el fundador de Perú Libre ha acusado a Boluarte de traición, de haber usado el partido como trampolín. Y aunque hoy ambos se desmarcan públicamente, Internet los delata. Videos, discursos y fotografías los muestran codo a codo, compartiendo escenario, mensajes y estrategia. Recordemos que ella había dicho en Juliaca, en la plena campaña electoral, que si caía Pedro Castillo, ella iba a renunciar. Ella en sus primeros mensajes como presidenta dice que va a convocar a nuevas elecciones, pero pocos días después se da cuenta pues, de los beneficios del poder y es ahí
donde hace lo que todos los políticos peruanos han hecho en los últimos tiempos, traicionar. Hoy, Dina Boluarte ya no necesita Perú Libre. Y Perú Libre ya no quiere saber nada de ella. El divorcio es total. Pero el archivo político recuerda, la presidenta que hoy critica con dureza a la izquierda radical fue parte activa de ella. En política las lealtades duran lo que dura la oportunidad. Desde Contracorriente volvemos a una pregunta que no pierde vigencia. ¿Quién es realmente Dina Boluarte? ¿La ministra combativa de 2021 o la presidenta que hoy niega su pasado y disfruta de las mieles del poder efímero? Bueno, y evidentemente sí, dio un vuelco, se distanció cuando ya la radical y golpista Betsy Chávez copó todo el espacio cercano al presidente y lo llevan a dar un golpe de Estado. No es como dice Vladimir Cerrón, por supuesto. O sea, que Dina Boluarte le da un golpe de Estado a Pedro Castillo, eso es inaudito. Todo el Perú vio cómo Pedro Castillo dio un golpe de Estado en televisión nacional. Nosotros en ese canal pensábamos que nos iban a detener a todos y nos iban a meter en un calabozo. Eso fue real. Gracias a Dios que no sucedió eso. Si no, estaríamos hundidos en los padecimientos de dictaduras socialistas como Cuba, Venezuela o Nicaragua, las que desde la izquierda radical se rehúsan a reconocer como países en donde se gobierna con mano de hierro y donde no hay libertades y donde el hambre es como mantienen, ¿no?, al pueblo alineado. Eso no es lo que queremos en el Perú. Queremos libertad y queremos democracia. Y si Dina Boluarte lo ha entendido, pues bien por ella. Bien por ella. Y lo que sí es interesante resaltar, por más que no sea popular, es que si Dina Boluarte no hubiese aceptado la presidencia, yo no sé qué hubiera sucedido. Y eso ya es un montón. Y eso sí hay que reconocérselo. Serán aburridos sus discursos, no será la mejor oradora, pero tuvo el valor suficiente en una situación muy compleja, muy delicada y muy peligrosa de sentarse en el sillón presidencial y asumir el encargo constitucional que le correspondía. Entonces, por ese lado sí hay que por lo menos agradecerle haber tenido ese gesto con el país y comprometerse a guiarnos hasta el 2026, que ya sería, ¿no?, algo importante que resaltar. Vamos con el siguiente reportaje esta noche, y lo que ayer mucho se estaba repartiendo vía redes sociales era que el discurso presidencial lo habían pasado por algunos motores de detección de inteligencia artificial y que había arrojado que era 70% hecho por IA, etcétera. Ayer debatíamos si esto era válido, ¿no? De repente ya en los tiempos modernos uno puede cargar pues toda la data de los diferentes ministerios y pedirle a un motor como ChatGPT que escribe un discurso, pues afina un poco la voz de la presidenta, el tono con el que ella suele hacer sus discursos, y en vez de que un asesor te haga el discurso, lo hace una máquina. Pero resulta que no es tal, ¿no? No es tal. Y Stephanie Medina ha hurgado a fondo sobre este tema y ha consultado a especialistas en detección de inteligencia artificial y ha llegado a conclusiones muy interesantes que desmienten esta versión y finalmente no es el caso, ¿no? Y hemos visto que la presidencia ha estado desmintiendo a varios medios que han simplemente replicado esto que venía de redes y los han desmentido. Bueno, aquí nosotros hemos analizado a fondo realmente qué es lo que sucedió y cómo no se habría podido haber utilizado la inteligencia artificial en este caso.
Ni siquiera han acabado las fiestas patrias y la presidenta de la República, Dina Boluarte, ya tiene reacciones de protestas internacionales luego de dar su último discurso de 28 de julio como mandataria del Perú. Saliéndose del discurso aprobado en el Consejo de Ministros, Boluarte decidió responder a sus detractores en el hemiciclo, todos congresistas de izquierda, aludiendo a 3 países de la región como ejemplos de estados fallidos de izquierda. Uno de ellos fue Bolivia. Hoy, Elmer Catarina, viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, protestó. Por rechazo como gobierno boliviano a las declaraciones de la presidenta del Perú, Dina Boluarte. En ese sentido, hoy por la mañana hemos convocado al encargado de negocios del Perú, del hermano país del Perú, para manifestarle obviamente este rechazo, porque en el 204 aniversario de la independencia del Perú, lamentablemente hubo una declaración emitida por la presidenta Dina Boluarte sobre Bolivia, y evidentemente fue en ocasión de su mensaje a su nación, y nosotros rechazamos dichas declaraciones porque para nosotros son totalmente inadmisibles. No es el único exabrupto de la presidenta y su mensaje. Querido presidente, si usted me permite leer la carta que el Santo Padre nos envió. Boluarte adelantó el final de su discurso, tal vez ofuscada por verse ante un hemiciclo vacío, donde los gritos se intentaban ocultar con aplausos de sus ministros. Decidió saltarse 15 páginas, exactamente del 81 a la 96, que precisamente habla de las acciones que planeaba hasta que acabe su mandato, como la entrega de 34 escuelas bicentenario, 4 colegios de alto rendimiento, 83.000 becas, supuestamente el fin del interminable Hospital Lorena de Cusco, la entrega de 195 ambulancias, el fin del aeropuerto de Chinchero, el reinicio de operaciones comerciales en el aeropuerto de Jaén y decenas de promesas en todos los sectores que no sabemos si al final se cumplirán o no. La presidenta habló por 4 horas y 10 minutos y también se le criticó el supuesto uso de inteligencia artificial en su discurso, lo que ha sido negado por ministros como Morgan Quero y la misma cuenta X del gobierno del Perú. Esta afirmación la hizo, por ejemplo, el diario La República, en base a búsquedas de detectores de redacción de inteligencia artificial. En contracorriente, acudimos a expertos en el tema que nos explicaron que estos buscadores vienen con truco y los resultados no son del todo certeros. La mayoría de páginas que uno encuentra en internet abiertas, como JazzDan y todas estas, lo que te venden es una solución para que tú humanices los textos que has escrito con ChatGPT. Entonces, la mayoría de veces este tipo de páginas te van a dar un score alto. Te van a dar que tu texto ha sido 80 y tantos escrito, o 70% escrito por IA. Pero no necesariamente eso es cierto. No necesariamente, porque justamente lo que ellos quieren es que aprietes el botón para humanizarlo y te cobran y ahí es donde está su negocio, ¿no? Las verdaderas que hacen este tipo de detecciones son pocas. Por ejemplo, un fragmento del discurso puesto en otro software dio como resultado a 100% hecho por humanos. Con esos verificadores de información, cualquier mensaje que tú le metas puede salir con probabilidades de que fue hecho con IA. Incluso yo les invito a que agarren un par de artículos de la Constitución Política del Perú y le va a salir que hay un porcentaje hecho con IA. ¿Por qué? Porque lo que hace es trabaja con información pública que está en Internet. Entonces va a buscar coincidencias, va a encontrar la coincidencia de la Constitución, va a decir, lo sacaron de acá. Pero eso no es exacto. Claro, no, es que tiene limitaciones. OpenAI, que es el creador de ChatGPT, en su momento tenía un verificador de información y lo eliminó porque induce a muchas fallas. El ministro de Educación, Morgan Quero, dio detalles sobre cómo se dio la elaboración de este pronunciamiento. Pero, ¿sería tan malo el uso de la inteligencia artificial? Cabe resaltar que utilizar esta herramienta no es un plagio, pero también hay formas correctas e incorrectas de usarlo. Cuando trabajas con tu información de contexto, con tu material intelectual, es la mejor forma de usarlo. No encargar a un tercero, en este caso a ChatGPT o Gemini, que me haga la información. No tercerizar.
El tema es no delegar, no tercerizar. A ver, si yo utilizo toda la data que me están dando y la estoy compilando y hago un discurso y la paso por ChatGPT para que me revise ortografía, gramática, vea redundancias, me ayude a hacerlo en lenguaje más simple, comprensible o ejemplos, perfecto, me está ayudando, ¿no? Que es diferente a que yo le diga, mira, toma 5 datos, genérame un discurso a la nación, eso es lo que estaría mal. El uso de la inteligencia artificial no es para reemplazar personas, sino para optimizar el trabajo de estas. El mismo gobierno tiene incluso una ley con su reglamento respectivo para el uso de la inteligencia artificial. Artículos de noticias que dicen discurso presidencial ha sido hecho con IA y el mensaje del gobierno que dice no hemos utilizado IA. Por un lado puede ser muy amarillista, ¿no? En el sentido de tratar de vender de que esto lo han hecho solo con IA y demás. Y el otro lado también podría ser muy negacionista, podría también decir sí, hemos aprovechado utilizar la IA y la hemos utilizado correctamente para validar de que todo esté bien escrito, que se pueda reentender, que no haya redundancias, de que no hayamos cometido incoherencias y demás, ¿no? Entonces yo creo que ni siquiera es ni uno ni el otro lado, ¿no? En realidad la mejor forma de usar, y eso va para docentes, profesionales de información o incluso estudiantes, es trabajar con tu información propia, o sea, haz tu borrador de lo que hayas encontrado, googleando, las fichas clásicas que uno tiene, va compilando la curaduría de contenidos, mejor dicho, sobre el tema puntual, y con ese borrador que ya lo tienes listo, ya sí puedes pedirle a ChatGPT que optimice el texto, que lo mejore. La IA no es el futuro, ya está aquí. Y mientras el mundo avanza, la verdadera urgencia no es temerle, sino aprender a usarla con criterio, ética y propósito. Porque al final no se trata de que la inteligencia artificial reemplace a las personas, sino de que las potencie. Pues ahí lo tienen, haciendo periodismo responsable pudimos comprobar, ¿no?, lo que otros medios con ligereza habían estado esparciendo en sus redes a lo largo del día, solo con el fin de dañar a la presidenta Dina Boluarte, ¿no?, como el caso de la República Exitosa. Y vemos que si se hace la chamba bien, se llega a conclusiones certeras, que es lo responsable, ¿no? Es lo responsable. Y a propósito de los reclamos del gobierno boliviano, pues esto es insólito. Ayer la presidenta ha anunciado que tenemos en reservas 80.000 millones. Lo ideal sería que se inyecten en el desarrollo de nuestro país de una manera eficiente y sin corrupción, ¿no? Pero ahí tenemos nuestras reservas, 80.000 millones. ¿Cuántas reservas tiene Bolivia? 200 millones, creo, ¿va? ¿Se van a quedar en cero reservas? Es un país fallido, Bolivia. Es un bulo, un engaño, ¿no? Teniendo una reserva de gas importantísima. ¿Dónde está? Se la levantó en peso Evo Morales y compañía y no ha habido más exploración, espantó el capital extranjero, no se ha hecho inversión pública correctamente y ahora los bolivianos más bien están entrando a Puno. El problema es que vienen con este discurso venenoso que contagia a nuestros compatriotas y les venden la idea de que tenemos que entregarnos al socialismo. Esta idea de la región plurinacional bolivariana. No, señores, el desarrollo va por otro lado. Y qué bien que Dina Boluarte se ha dado cuenta y ha enrumbado su gobierno por el camino de la libertad y la democracia. Yo no entiendo a la gente que dice, no, que Dina es una dictadora, que vivimos en una dictadura. ¿Ustedes saben lo que es vivir en una dictadura? ¿Ustedes creen que yo estaría sentado aquí hablando criticando a la presidenta? ¿Ustedes creen que podría venir Carlos Álvarez acá a hacer una parodia de la presidenta? ¿Ustedes creen que en Cuba podían imitar a Fidel Castro? No podían ni mencionar su nombre. Yo he estado en Cuba. Yo he estudiado cine en Cuba. Y no se referían, no lo podían ni mencionar a Fidel. Hacían así nomás. Porque si escuchaban a alguien alrededor el nombre de Fidel Castro, ya era sospechoso de algún tipo de acto en contra de la revolución. Ese tipo de control férreo, ese gobierno con mano de hierro, hambreador y miserable,
tenemos que mostrarlo por lo que es. No podemos seguir por ese camino porque el país se va a ir al diablo. Esto no es una dictadura, pues. Si yo estoy hablando como estoy hablando, con absoluta y plena libertad, con el ministro de Educación al lado. ¿Estamos en una dictadura? No. Pero la izquierda te dice, sí, Dina es dictadora y Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Cuba están bien. Entonces, son democracias socialistas, tienen sus propias realidades, hay que ver cada país cómo funciona. ¿Sí? Vayan a Nicaragua y pregúntenle a los opositores de Daniel Ortega cómo están. Pregúntenle a los periodistas nicaragüenses exiliados o apresados y torturados cómo es un gobierno de izquierda. Esa es una dictadura. Esa es una dictadura de la que nos hemos salvado por así. Y gracias a Dina Boluarte es que no nos fuimos al diablo, ¿ah? Así que por lo menos eso hay que otorgarle. Muy bien, una importante mención antes de irnos al corte. Cumplir con todos los brindis cumpleañeros y levantarte al día siguiente con resaca no es sencillo. Sencillo es aliviar el dolor de cabeza por la resaca a solo un sencillo. Con Andrews Triple Acción, alivio rápido y sencillo a solo un sol 50. Gracias Andrews Triple Acción. Me voy a tomar mi Andrews. Ahí está. Andrews Triple Acción. Para la resaca de todo lo sufrido. Gracias Andrews Triple Acción. Vamos a la pausa y regresamos en vivo con el ministro de Educación, Morgan Quero. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.